Muy buenos días y bienvenidos sean como siempre a este su espacio por la mañana. Hoy es lunes, estamos a 18 de septiembre del año 2017. Buenos días Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Lindsay, contento de estar de nuevo contigo. Nuestro programa ya de todos los lunes por la mañana. ¿Cómo te trataron los aguaceros? Tranquilo en la casa, mucha lectura, mucho recogimiento familiar, mucha tranquilidad de espíritu. Bueno, yo por igual. Supongo que lo mismo, muchas películas. Sí, sí. Bueno, yo me desperté muy tarde sábado. Una cosa que yo tenía añales que no me despertaba tan tarde. Pude dormir en el fin de semana que me hacían bastante falta porque durante la semana dormí muy poco. Y tengo la virtud de que tengo esa capacidad todavía de poder aprovechar los fines de semana, porque hay personas que se acostumbran ya tanto, como es mi caso incluso, pero este fin de semana fue distinto porque dormí como nunca El, de- antes, muy plácidamente, la sí, verdad. el descanso es parte del trabajo, Lindsay, y Sí, el cuerpo a veces te lo pide y la sí, verdad que es lo exige. reconfortante y reparador a veces Sí. un sueñito extraordinario, sea los sábados en la mañana o los sábados en la tarde después del almuerzo. Ah, Una sí. siesta prolongada. Ah, muchachos. Más para ti que te levantas todos los días bastante temprano Sí. y tienes una jornada bastante activa Sí, sí, durante toda todo un la día, semana. entonces a veces se vuelve un tanto agotador. Pero la verdad es que en el fin de semana creo que la lluvia contribuyó bastante a poder dormir plácidamente. Y ojalá y todos los amigos hayan podido descansar en el fin de semana. Otros que quizás no descansando, sino manteniéndose activos, pero disfrutando su fin de semana, que es lo importante. Hay algunos que incluso trabajando, tal es el caso de algunos políticos, tanto del Partido Reformista como del PLD, que se mantuvieron muy activos en el fin de semana. También lo del Pero PRM, Lindsay, con la organización de sus sí, candidatos al Colegio de Abogados, que tuvieron una jornada también, también el sábado también del día todos los anterior. partidos políticos más importantes, Eh, los mayoritarios, estuvieron activos en el fin de sí. semana. Por Pero eso antes que... de entrar en ese sí. tema, Julio, decirte que tú anoche me escribías por WhatsApp y me hablabas, mira Lindsay, entonces la tormenta María que viene por ahí, que ya se convirtió en huracán, y la trayectoria que señala, cuál es la trayectoria, qué tanto afecta o no a la República Dominicana. Aparentemente de producirse y de seguir la trayectoria que trae María y ojalá y suba y suba y suba, pero hay mucha agua de por medio y se espera que para el día jueves, no sé qué tienen los jueves, pero nos está agarrando siempre jueves, viernes, y ya para el jueves estaría tocando territorio dominicano. Las autoridades en Puerto Rico también están muy en alerta. Y María viene un tanto, no igual la trayectoria, pero parecido a Irma. Y no sé qué está pasando con los nombres femeninos, pero nos están por lo menos intimidando, estamos sintiendo el temor que prometen los huracanes de cierta intensidad y todas las autoridades están llamadas a permanecer en alerta, a mantenerse vigilantes de lo que pasa con, en este caso, María, que es el nuevo huracán que aparentemente pudiera afectar de algún modo a la República Dominicana. Sí, Lindsay, lo que deseamos es que no cause grande daño en la isla de Puerto Rico, donde Sí. se prevé que entrará con mayor intensidad y que entrará de frente. Y como tú dices, la República Dominicana amenaza con mucha lluvia y un poco que se desplace hacia el norte, que sería provechoso para que entonces no golpee de frente ni cause grandes daños a la población dominicana que vive en situación de vulnerabilidad, que vive al lado de arroyos, ríos y cañadas, o que vive en la situación de vulnerabilidad también alrededor de las playas y los mares de la región norte de nuestro país. Deseamos que haya mucha lluvia, pero que esta lluvia no cause dificultades como causaron en el mes de diciembre en la región norte, y que si sea lluvia, que esa lluvia tenga la capacidad de pagar los daños, como dice el refrán popular, que la lluvia pagan los daños que causan. Deseamos que no haya
una intensidad muy fuerte en República Dominicana y que una vez más nuestro país, bendecido por la gracia de Dios, se ha economizado de los efectos devastadores de un huracán. Bueno, pues aquí tengo la información de que ya es huracán categoría 1, está entrando a las Antillas Menores y se puede ver que María mantiene un rumbo oeste-noroeste a 21 kilómetros y sus vientos continúan incrementándose 136 kilómetros por hora y su presión bajando a 979. María se está entrando a las Antillas Menores, como decía, y hay que estar atentos a los boletines, hay que estar listos para cualquier eventualidad. Pero mientras tanto, pedirle a Papá Dios que nos lo aleje bastante a ese huracán, porque por aquí no lo queremos. Ya hay bastante situaciones calamitosas en República Dominicana. Aquí un simple aguacerito trae como consecuencia inundaciones, derrumbe de puentes. Increíblemente en este fin de semana por lo menos 2 puentes sufrieron daño, colapsaron y no sé qué está pasando. Yo insisto en reiterarlo. Las autoridades que tienen que ver con mantenimiento a las obras, a las vías de acceso, a todo lo que tiene que ver con infraestructura de nuestro país, que es el Ministerio de Obras Públicas, hay problemas. Sí, Lindsay, con el tema del mantenimiento, Julio, no sé qué está pasando, pero la verdad es que nuestras obras donde se ha invertido millones y millones de dinero, están colapsando todas, sí. Están todas vueltas a un desastre. Entonces a eso hay que prestarle mucha atención. ¿Qué está pasando con el mantenimiento, el tratamiento que hay que darle a nuestras obras? O usted cree, señor ministro, que es que, no, eso se construyó, eso no fue mi gobierno y eso ya. Eso pasa así. No, a todas las obras y a todas las cosas hay que darle mantenimiento porque de lo contrario se destruye. Así es, el senador de la provincia de Moca, nuestro amigo José Rafael Vargas, que fue la provincia más afectada por la lluvia este fin de semana, estuvo retuiteando la situación de los approach de por lo menos 12 puentes que han sido impactados con la situación de la lluvia. Y la verdad, Lindsay, que sí, que los ministerios deben hacer una apropiación para el mantenimiento de las obras, porque de lo contrario sería una inversión pública que corre riesgo de deteriorarse y de no sufrir ningún impacto. Sin embargo, Lindsay, fíjate, en la región sur, desde San Cristóbal hasta la provincia de Elías Piña, el Ministerio de Obras Públicas hizo un trabajo muy importante en el approach de los puentes y los reparó y lo fortaleció todo. Ese trabajo que hizo en la región sur debió haberlo extendido en todo el territorio nacional, y una región tan importante para la producción agrícola nacional y que sufre permanentemente los embates de lo que son los aguaceros y los huracanes y la tempestad, debió haber sido también intervenida en los approaches de los puentes para evitar que un simple aguacero entonces ponga en peligro la vía de comunicación y los puentes en los diferentes ríos, arroyos y cañadas de esa importante región. Otra cosa importante, Lindsay, es que antes de salir de la República, el presidente Danilo Medina se reunió con el COE, iba a las Naciones Unidas, y evidencia que efectivamente el COE, todas las instituciones allí, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, Salud Pública, Educación, todos los ministerios comienzan a unar esfuerzos para poder prevenir lo que serían los probables daños de la amenaza María. Yo creo que prevenir es mejor que lamentar, y el COE hace muy bien con abocarse, mantenerse en sesión permanente para monitorear la trayectoria del huracán y las posibles zonas que serían afectadas en la República Dominicana. Bueno, tal como tú señalas, el presidente Danilo Medina viajó a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, con el propósito de participar de la Asamblea General de la ONU, que se celebra en Nueva York, donde van a participar cientos de países, 196 países, ¿verdad? Sí, es que 120 jefes de Estado van a estar presentes. 120 jefes de Estado, ya tú sabes cómo anda la seguridad en todos esos, en toda esa zona, en toda esa área. De hecho, se han cerrado algunas áreas, algunas calles, algunas avenidas desde la noche de ayer domingo. Hay otra parte que para el día de hoy estarán
cerradas con vías de acceso, por supuesto, por otro lado, pero mucha seguridad, sobre todo en estos momentos, Julio, en que tantos atentados se dan. La ciudad de Nueva York fue víctima de eso, no se salva. Y esto hace que la seguridad en Estados Unidos hoy, para el día de hoy, sobre todo aquellos que viajan a Nueva York, se le torne quizás un tanto caótico, y tiene que ver con esa reunión de la ONU que empieza mañana martes 19, se extiende hasta el día siguiente. Ya desde el mismo día de ayer, el presidente Danilo Medina empieza a tener una serie de reuniones bilaterales con algunos jefes de Estado, en el caso también del secretario general de la ONU, como lo tuvo con Antonio Guterres, y así sucesivamente. Son agendas que se van agotando, que los mandatarios aprovechan para reunirse con sus homólogos, para intercambiar impresiones, para sellar también o empezar una serie de conversaciones que pueden llegar a acuerdos importantes entre país y país. En fin, son de los desafíos que pienso en esta reunión. La nota discordante o quizás el elemento que se está esperando y que lo está esperando la prensa tiene que ver con la participación de Estados Unidos y el gran conflicto que hay con Norcorea. Creo que ese es uno de los temas que se va a tratar en esta reunión de las Naciones Unidas, por ser varios países afectados, entre ellos, por ejemplo, Japón, que se encuentra en una situación altamente difícil para Japón, porque Japón está como en el medio de todo esto sin poder hacer mucho, porque su propia constitución le prohíbe actuar tras la Segunda Guerra Mundial, y su acuerdo de paz de comprometerse al no armamentismo, a ser un pueblo de paz en sentido general. Y Julio, esa es la situación que hay. Creo que es uno de los temas principales que se van a discutir en esta reunión de la ONU. Así es, muy importante la reunión de ayer con el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres. Y digo importante, Lindsay, porque la reunión de negociaciones que se llevan a cabo en la República Dominicana se llevan a través de la intermediación del marco de las Naciones Unidas, que promueve el diálogo entre las fuerzas en conflicto en la hermana República de Venezuela. Y hubieron 2 sesiones de paz que despertaron mucha esperanza. Se pusieron sobre la mesa situaciones conflictivas que la parte abordaron y sobre las cuales se propusieron avanzar y tener una posición definida para la próxima reunión del 27 de septiembre que se llevará a cabo en la República Dominicana. Deseamos además que el secretario general de las Naciones de la OEA, aunque es un organismo regional y la ONU es una institución de carácter global, mundial, pero que probablemente esté allí también, que se produzca algún tipo de reunión con las autoridades diplomáticas dominicanas o con el presidente Danilo Medina, a los fines de que se unifique una línea de acción entre las Naciones Unidas, que está promoviendo el diálogo y la paz en Venezuela a través de las instituciones de la República Dominicana, de la presidencia de la República Dominicana, y Almagro un poco que anda por otro camino promoviendo probables sanciones al gobierno de Nicolás Maduro, que desista de esa iniciativa de sanción y que también se encarrile por la mesa del diálogo y la concertación para dar la mayor cantidad de apoyo al gobierno de la República Dominicana y a los 4 o 5 gobiernos de la región que se integrarán al diálogo en su calidad de observadores, para hacer avanzar la agenda venezolana hacia la paz, hacia la reconciliación que tanto necesitan los ciudadanos de este país para desarrollar sus actividades con normalidad y dentro de un marco de paz, de tranquilidad y de libertad. Deseamos éxito al presidente y ojalá la reunión con Almagro se pueda dar para unificar una línea de acción en torno a la situación política venezolana. Sobre Corea del Norte la situación se torna complicada. Efectivamente, Japón es un país que está comprometido, sobre todo después de que en su territorio fueron lanzadas la bomba de Nagasaki y Hiroshima, está comprometido con la no proliferación de armas de destrucción masiva, y eso le impide un poco hacer frente a la actitud hostil del gobierno de Norcorea, pero apelamos a la sensatez, a la sabiduría de estas grandes potencias como China, Rusia y los Estados Unidos para procurar un acuerdo que permita a la humanidad no amanecer bajo la amenaza de un ataque nuclear
que representa permanentemente el presidente de Norcorea. No sé cuáles son, por ejemplo, tus expectativas del presidente nuestro, Danilo Medina, aprovechar un escenario como este. Creo que es importante para tratar el tema haitiano. Vamos a ver qué agenda lleva el presidente Medina. Pienso que sí, que será un tema que él debería tratar. Hay un compromiso. Los dominicanos estamos atentos al desarrollo de este encuentro en los Estados Unidos y sobre todo por el llamado de atención fuerte que hace la Fuerza Nacional Progresista una vez más. Qué bueno que la Fuerza Nacional Progresista no se cansa de cumplir con el rol que le corresponde en la sociedad, porque pienso que hay grados distintos de compromisos de los ciudadanos y a mayor quizás poder o influencia, mayor compromiso con la sociedad. Entiéndase desde el presidente de la República hasta todos los demás. En el caso de la Fuerza Nacional Progresista, ellos hacen un esfuerzo mayúsculo con todo lo que tiene que ver con la nación y la defensa a nuestra nacionalidad, a nuestros derechos, a nuestra frontera, a temas que a veces son un tanto espinosos, que resulta difícil hablar de ellos, pero que son fundamentales para preservarnos nosotros como nación y para defender los intereses de la mayoría. ¿Cuál es el compromiso que tiene un político en ese sentido? Porque aquí hay un prurito con el tema haitiano. Eso no tiene que ver con un tema de color, de tez oscura o clara, de negro o blanco. Esta es una isla donde aquí sabemos todo el mundo cuál es nuestra historia y como en alguna ocasión lo definió el propio presidente Fernández, haciéndonoslo entender a nosotros de que nosotros somos un pueblo de mulatos. Nosotros no tenemos ese prurito de color, no. Y de hecho, eso se puede notar con la misma apertura que le da el ciudadano común al tema haitiano, a los haitianos que están en nuestros edificios, que están trabajando en cualquier tipo de actividad. Pero la advertencia que hace la Fuerza Nacional Progresista va más allá a propósito del la descarada posición del ministro de Trabajo, Monchi Fadul, que habla de incluso cambiar nuestras normas, lo que establece nuestra Constitución del 80-20. O sea, él piensa que la única forma, la brillante solución de acabar con el problema es poniéndolo un poco más la cantidad de extranjeros que pueden estar en las empresas para resolverle el problema a algunos empresarios en detrimento de la mayoría de la sociedad dominicana. ¿Qué les parece? Soluciones como estas son soluciones irresponsables, muy salomónicas, por supuesto. Así, esta es la manera más ligera y bueno, ¿qué ha afectado? ¿Cuáles son los afectados? Los hijos de Machepa. La mayoría de los dominicanos, no, esos no cuentan. Y eso no es posible. Creo que la advertencia que hace la Fuerza Nacional Progresista no solo que es válida, es una posición responsable, es un llamado de atención a la sociedad dominicana de las pretensiones de nuestro propio gobierno, en este caso a través del Ministerio de Trabajo, de querer una vez más pretender lacerar los derechos fundamentales de los dominicanos. Y yo pienso que hasta ahí no se puede llegar. Señores, lo mucho hasta Dios lo ve. ¿Cuál es la posición que va a adoptar o será un tema que ni siquiera va a tratar el presidente en los Estados Unidos? Yo espero que lo toque. Y tiene que ver con un tema de responsabilidades. ¿Quiénes son los que deben asumir la responsabilidad de Haití?
solamente es República Dominicana, hasta tal punto de tener que cambiar las normas y las leyes que nos rigen a nosotros como nación y que van incluso esas nuevas propuestas en detrimento de los dominicanos, simple y llanamente para salvar una sociedad que de hecho ni siquiera ha decidido si se quiere salvar o no. Ellos como sociedad no han tomado la decisión, todavía andan indecisos. Y hasta que esas personas no las dejen caminar y volar por sus propios medios, no va a ser nunca sociedad. Nunca. Porque de la única manera que los pajaritos pueden volar es justamente cuando están en el cascarón, que empiezan ellos mismos a romper ese cascarón, y mientras lo van rompiendo, sus músculos se van fortaleciendo, sus alas se van fortaleciendo, y por eso es que al cabo de unos días esos pajaritos pueden volar. ¿Pero por qué? Si le vienes y le rompes el cascarón, te aseguro que no va a poder volar. Será un pajarito debilucho que al poco tiempo se morirá, etcétera. Porque la naturaleza, eso impone definitivamente. En el caso de esa sociedad haitiana, ¿cómo nosotros hemos salido? República Dominicana, ¿cómo ha salido? A fuego y sangre, a mucho esfuerzo. Hemos defendido esta patria hasta de la nación más poderosa del mundo, que es Estados Unidos. Hasta a esos nosotros nos hemos tenido que enfrentar. Y lo hemos hecho con hidalguía, lo hemos hecho con honor, lo hemos hecho con mucha decisión, sabiendo lo que queremos como nación, con mucha determinación. Bueno, pero eso es lo que tiene que hacer el pueblo haitiano también. Y hay que dejarlo que vayan en la búsqueda justamente de una sociedad transformada, de una sociedad que va en avance, de una sociedad que quiere una mejor vida para su pueblo, un mejor futuro para su nación. Pero hasta que eso no ocurra, no crean ustedes que estas son las soluciones. Y República Dominicana sí podría hacer un llamado de atención a esas naciones, porque hay muchas formas de poder ayudar a que ellos caminen por sus propios medios. No es que lo dejen solo completamente, no, es saber incluso cómo es enseñar a pescar. De eso habla mucho el presidente de la República, Danilo Medina, porque es viene de el Yunus, de Soros. Mohamed Yunus. Ajá, Mohamed Yunus. Y el Banco de los Pobres, ¿no? Y con ese proyecto que él hace, bueno, él empezó con los microcréditos para que la gente emprendiera sus propios negocios, etcétera. Es enseñar a pescar. Bueno, pues vamos a enseñar a esos haitianos a pescar, pero no en detrimento de la sociedad dominicana, de por Dios, es que nos podemos hundir ambos, porque todavía este es un pueblo muy débil que no puede cargar con los lastres haitianos, con todas esas carencias que tiene esa pobre sociedad. Entonces yo pienso que ese puede ser uno de los puntos fundamentales. Creo que lo va a llevar el presidente Medina una vez más. Creo que no debe cansarse ningún mandatario, sea Danilo, sea Juan, sea Pedro, el que esté ahí gobernando, representándonos a nosotros como nación. Ese tiene que ir, y si lo tiene que decir 10 millones de veces frente a un estrado o a un escenario como ese, bueno, pues que lo haga. En algún momento tendrá que escucharse esa voz de alerta, de posición firme de parte de esta nación, pero no podemos ser pusilánimes, no podemos estar también buscando supuestas soluciones que van en detrimento de nosotros como pueblo, de por Dios. Esas son salidas cobardes, esas son salidas irresponsables de parte de quienes tienen la osadía solamente de pensarlas, mucho más de plantearlas. Deben de sentirse avergonzados por esa iniciativa tan perversa, una iniciativa muy cuestionada por esta sociedad dominicana desde el momento en que se produjo, Julio. La responsabilidad mayor de un jefe de Estado es la defensa de la soberanía, del territorio y de los ciudadanos de una nación. Claro. Yo creo que con el tema haitiano, estas tres vertientes permanentemente están de por medio. El presidente de la República
junto con su primer ministro, ha tenido una política de pusilanimidad, una política de ambivalencia y una política de poca audacia y de poca valentía en relación a la defensa de los intereses de la nación dominicana frente a Haití. Pensamos que probablemente lo que ha incidido en esto es los enormes vínculos de colaboración que tiene el ministro Gustavo Montalvo con la USAID y que desde su posición prefiere muchas veces implementar políticas públicas que estén acorde con los intereses de esta agencia norteamericana más que con los intereses nacionales. Y es lo que hemos visto como ciudadanos en la aplicación de la política pública del presidente Danilo con relación a Haití. Ambivalencia, pusilanimidad, falta de audacia y falta de valentía. Bueno, pues esperamos que en esta ocasión en las Naciones Unidas el presidente Danilo Medina varíe su discurso y que retome el valiente discurso que asumió en La Habana en la ocasión de la celebración de una cumbre de la CELAC, donde toda la nación dominicana aplaudió esa posición de valentía, de defensa a la soberanía nacional dominicana, de defensa al territorio dominicano y de defensa a los 10 millones de dominicanos que creemos en una república dominicana. Con relación a la actitud del inefable ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, es lamentable. Ese ministro viene de tener una gestión errática en el Ministerio de Interior. Durante 5 años se la pasó en el Ministerio de Interior sin que pudiera dar solución a uno solo de los problemas de violencia e inseguridad de los ciudadanos, de la ciudadanía dominicana. No, pero también fue el responsable de la sinvergüencería y el desastre con eso del registro de los haitianos, que hizo que el pueblo dominicano gastara más de 2.000 millones de pesos para que entonces luego saliera con que se registraron 7.000 haitianos. O sea, 7.000 haitianos le costaron a este país 2.000 millones de pesos, compañeros. O sea, una cosa que eso es para llevarlo a un estrado y cuestionarlo, altamente cuestionarlo, porque no estamos hablando de cualquier cosa, Julio. Son 50 millones de dólares aproximadamente, y efectivamente es un ministro que, usado por el poder, que no logra sintonizar con la solución de los problemas dominicanos, y es lamentable cuando una oligarquía partidaria logra imponerse, y ministros que ya están usados, agotados, que no tienen creatividad, que no tienen audacia, que no sintonizan con lo que son la solución de los problemas nacionales, entonces permanecen en posiciones de trascendencia. De ahí la situación antinacional, es decir, Monchi Fadul no quiere defender el interés nacional, quiere defender el interés de los empresarios, de los inversionistas árabes, de los inversionistas de zona franca y de los inversionistas de la construcción, pero no quiere defender el interés nacional cuando promueve la variación de la ley en relación al número de empleados que la República Dominicana debe autorizar por oficio, que actualmente es un 20%. Y el instituto te sitúa dentro de la posición correcta, dentro de la posición digna que asumen los grandes países que defienden a su población y que defienden su soberanía nacional, tal como lo ha hecho la Fuerza Nacional Progresista. En Francia, la patria universal de los derechos humanos, de los derechos del hombre y del ciudadano, en Francia la preferencia nacional está inscrita dentro de la Constitución de su país. Sí. Y además lo practican, es decir, si hay posibilidad de un empleo, los nacionales franceses tienen la preferencia por encima de cualquier otra nacionalidad. Pero igual que en Francia, en Colombia, igual que en Colombia, en México, igual que en México, en Chile. O sea, usted va a cualquier país y usted no tiene los documentos mira cómo lo manda esa constitución de ese país donde usted va, como lo establecen las normas. Y por encima de usted tener los documentos, luego para usted conseguir trabajo se le hace altamente difícil. Es el caso de una persona que le tengo muchísimo afecto, se casó con una colombiana, se fueron luego a vivir a Colombia porque ella no se adaptó aquí en República Dominicana. Y él y profesional, ingeniero, sumamente capacitado, aquí con un puesto de ejecutivo como él estaba. Señores, y allá él no pudo colocarse en el mercado, no pudo, porque primero los colombianos. Pero es que eso es lo justo.
Si no hay plaza, o sea, si hay una plaza de trabajo y hay colombianos ingenieros capacitados con toda la expertise para entonces, claro que se lo van a dar al colombiano en vez de a un extranjero. Le dan la plaza de trabajo, prefieren dárselo a un colombiano que a un dominicano o a uno de la nación que no sea colombiano. Eso es lo justo. ¿Por qué? Porque incluso la nación debe de garantizar a sus ciudadanos derecho ¿a qué? Al empleo. Ese es un derecho fundamental que nosotros también tenemos porque está fundamentado en nuestra Constitución. Derecho al empleo. Tenemos ese derecho fundamental. Y todo el que no esté trabajando, el Estado está en la obligación de buscarle un trabajo, porque eso es un derecho fundamental de nosotros los seres humanos, según lo establece nuestra norma, nuestra Constitución. Y entonces, si nosotros tenemos ese derecho, en detrimento de esos derechos quiere legislar el ministro de Trabajo, entonces son posiciones incongruentes. O sea, usted por más que la quiera ver cómo es que se asocia una cosa a otra, no hay forma de que usted le encuentre un razonamiento lógico a posiciones tan poco, digamos, porque la palabra, ¿verdad? Tan pobres, vamos a decirlo así para no ser muy cruel empezando la semana o muy dura. Pero esa es la verdad. No hay ninguna otra. Entonces, son de los temas que a veces la población lo escuche como que no lo oye por ahí. Pero esos son los temas que hay que prestarle atención. Y que si no es el pueblo que lo escucha, quienes sí lo escuchan deben de hacer la advertencia. Por eso destaco la posición firme de parte de la Fuerza Nacional Progresista, que ha hecho un llamado público, ha hecho un llamado y una advertencia a las autoridades de esa necedad de parte del Ministerio de Trabajo de querer romper con la norma, con las normativas, que yo no sé qué es lo que pasa con nuestro gobierno, que siempre está amenazando con violar lo establecido, con violar nuestra ley. Y es hasta inexplicable que sean las autoridades las que estén en esa posición de querer violentar lo establecido. Se supone que los primeros que deben de dar el ejemplo de ajustarse a lo que estipula nuestra Constitución es el propio gobierno. Y aquí está pasando todo lo contrario. Ahora la gente tiene que estar con 4 ojos, atenta a que no se estén violentando nuestros derechos, a que no se esté violentando nuestra Constitución, porque al menor descuido, ahí están tratando de violar la Constitución de la República. Nos tenemos que convertir todos en defensores de esa Constitución, porque quienes están llamados a defenderla no lo están haciendo, y muy por el contrario, para beneficio o para lo que sea, están actuando de esa manera, y es lamentable. Entonces, yo me siento muy bien de que la Fuerza Nacional Progresista asuma esta responsabilidad. Yo espero que los demás partidos políticos hablen, digan algo al respecto, pero todo el mundo está tan embuido en lo suyo, tan metido en lo suyo, que se le olvida la nación, se le olvida el pueblo, se le olvida lo que están allí dirigiendo nuestros destinos, pero lo están haciendo sin importar lo establecido en nuestra Constitución, y no puede ser. Quienes atenten con nuestra Constitución deben ser juzgados, incluso deben ser llamados a atención, pero mucho más de ahí, porque aquí hay que dar ejemplo, Julio. No puede ser que aquí se esté pretendiendo violentar a cada momento la Constitución de la República y dejar hacer, dejar pasar. No, hay que actuar, hay que dar ejemplo, y un ejemplo contundente para que ningún otro ciudadano dominicano tenga la osadía de querer violentar nuestra Constitución y que nada pase. Bueno, esperamos, Lindsay, que esta descabellada y errática propuesta del ministro de Trabajo no cuente con la benevolencia del presidente de la República. Yo espero que no. Y que esta iniciativa de ley sea desestimada
Porque la verdad es que ya el ministro Fadul está desfasado, está usado y está cansado y ya no tiene niveles de creatividad. Ese caballero, ese señor, ese dirigente político, dicen que es una persona muy afable. Bueno, que lo nombran comisario lúdico para la región del Cibao. Y así los miembros del comité político que tanto disfrutan sus jocosidades y sus ocurrencias, el mismo gobierno cuando viaje a la región norte tendrá una persona afable que le alegrará el momento, pero de ahí a que una persona como él esté manejando cuestiones de política pública neurálgica e importante para la armonía y la paz social en la República Dominicana, con esta desfachatez, con esta irresponsabilidad y con estos niveles si se quiere, de falta de defensa del interés nacional, yo creo que es peligroso. Por otra parte, el presidente Danilo Medina, yo creo que puede asumir una agenda de defensa del interés nacional, promoviendo el desarrollo, promoviendo la colaboración y la cooperación con Haití. Ahí hay una iniciativa del gobierno de China que tiene 30 mil millones de dólares dispuestos para invertirlo en Haití. Bueno, pues este dato, esta iniciativa de política de inversión pública del gobierno chino debe ser la plataforma sobre la cual el presidente Danilo Medina debe montarse en su discurso de las Naciones Unidas para hacer un llamado a las naciones de mayor nivel de desarrollo a nivel mundial para que emulen, para que puedan darle seguimiento a esa iniciativa y invertir en Haití, invertir en el desarrollo de Haití. Tú decías, Lindsay, Mohamed Yunus, que fundó el Banco de los Pobres en Bangladesh y que ha tenido una efectividad y una eficacia extraordinaria en el combate a la pobreza y la exclusión social, está invertido también en Haití. Y allí en Haití, según confesó en reciente visita que hiciera Yunus a la República Dominicana, está invirtiendo en dos áreas neurálgicas para el desarrollo de Haití, en la generación eléctrica en base a energía solar y en la reforestación de esa devastada nación cuya masa boscosa anda en niveles críticos. Pues en base a estos criterios, el presidente Danilo Medina debe hacer un llamado a las Naciones Unidas, a las naciones poderosas, a los inversionistas del mundo entero para que miren hacia Haití como un destino de inversión y que estas grandes empresas de los países ricos, dentro de su responsabilidad social corporativa, pues que puedan ver qué cantidad de dinero y en qué área pueden invertir en el desarrollo de Haití, pero no apoyar iniciativas, reitero, descabelladas como esa del ministro de Interior, que van en detrimento de la defensa del interés nacional en el tema del empleo y de la soberanía nacional, Lindsay. Así mismo es, Julio, así que vamos a ver qué viene a continuación. Pero digo, el tema de a cada momento querer vulnerar nuestra Constitución, lo digo por ese planteamiento descarado y vergonzoso de parte del Ministerio de Trabajo, y lo digo también por lo que se ha pretendido con la propia ley de partidos, el proyecto de ley de partidos, donde también hay algunos que hacen planteamientos que van, esos planteamientos, en contra o van a chocar con nuestra propia Constitución también. O sea, cuando usted hace un planteamiento, el que sea, lo primero que usted tiene que ver es si eso es constitucional o no. O sea, si esto no va en detrimento de nuestras normas establecidas, si con ese planteamiento usted no violaría la Constitución de la República, y con eso hay que tener mucho cuidado. Pero a la vez te digo, Julio, que me alegro mucho de lo que sucedió el pasado sábado en la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, con una reunión extraordinaria que se celebró este pasado sábado a partir de las 10 de la mañana y que se extendió por unas 7 horas. La gente pensaba que de allí iba a salir un conflicto terrible, habían aprensiones, habían dudas, no era para menos, porque el ambiente que se había creado era justamente para eso. Dos posiciones dentro del Partido de la Liberación Dominicana, una a favor, otra en contra de aprobación de ley de partidos con padrón interno de cada organización política, otros que proponían la idea de que se hiciera con padrón abierto, todos los partidos políticos, el mismo padrón, el mismo día, en fin. Bueno, pues fue justamente el punto que se dejó para la próxima reunión. Sin embargo, se avanzó bastante, porque todos los demás puntos, lo que tiene que ver con la cuota de la mujer, el financiamiento, fueron temas que se abordaron, que se trataron.
y que se llegó a una conclusión. Lo que hoy escribe el doctor Franklin Almeida, donde él narra, él describe lo que sucedió en la reunión del comité político este pasado sábado, te da a ti una idea de lo sucedido, de cómo un órgano de ese nivel discute los temas de relevancia, que saben ellos que no solamente impactarían a su partido, sino a toda la sociedad. Y donde además yo estoy segura que todos están conscientes de que las posiciones de ellos tienen que ir en consonancia de algún modo con las posiciones de los demás partidos políticos, o por lo menos deben de consensuarse con los demás partidos políticos, porque ellos no son los únicos en la sabana, como dicen por ahí en buen dominicano. Por lo tanto, Julio, yo creo que es un esfuerzo de parte de ese órgano del PLD, el rol que juegan ellos como miembros de ese comité político, ellos están conscientes de la importancia que tiene, y con ese mismo nivel que guarda esa posición, así se comportaron los que lo integran. Y eso habla muy bien del Partido de la Liberación Dominicana, de que manda la señal de que hay esperanza en ese partido, que hay PLD por muchos años más, que quienes integran ese órgano además están conscientes del rol que están jugando en este momento, donde ellos también tienen que tener conciencia que no pueden actuar de manera unilateral, avasallante, sino que tienen que esos puntos, que estamos hablando de un proyecto de ley de partidos, donde todos los que hacen vida política de algún modo están involucrados en el tema. No lo puede el PLD tomar para sí mismo, ni hacer con esta decisión un mayoría gana y aplastar al otro. No, eso no es así. Eso no es así. Por eso yo decía que esos planteamientos, a veces bárbaros, de mucho chisme, de muchas cosas, digamos que maliciosas, que algunos que escriben hacen, algunos planteamientos macabros, no se puede ser tan simplista, ni ver a estos políticos como gente de tan baja categoría, de tan bajo nivel, porque lo están poniendo a muy bajo nivel cuando hacen planteamientos tan descarados como que uno va a ir y le va a pasar el rolo al otro. Yo no creo que la política se puede ver así. Cuando yo veía y leía todo aquello, yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿De qué es que se trata? De que van a ir y le van a aplastar a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández había advertido, como estadista que es, como hombre que ha gobernado esta nación en 3 ocasiones distintas. Entonces, él hace la advertencia, no, miren, el planteamiento, lo que yo entiendo es que debe de ser con padrón cerrado, con el padrón de cada partido, y explica las razones por las cuales. Esa es una posición de un hombre que además es el presidente del partido, que no se puede dejar a un lado por las apetencias personales, o porque a mí como presidente de la República o quienes están al lado de Danilo le conviene. Y Danilo no es ese tipo de gente, ni puede serlo, porque él es un político y tiene que mirar más allá de la curva. Está obligado a hacerlo. Aún él no quiere hacerlo, está obligado a hacerlo. Entonces, yo pienso que cuando Leonel hace esta advertencia, si Danilo, por ejemplo, hubiese ido y efectivamente todos sus empleados le dicen, miren, ustedes tienen que votar a favor del padrón abierto, y que vaya Danilo y aplaste, como dicen a Leonel, es a Leonel que va a aplastar, o aplasta con esto a toda una sociedad. Porque la mayoría de los partidos políticos y de la sociedad en sentido general, entiéndase Participación Ciudadana, FINJUS, Junta Central Electoral, PRM, Partido Reformista Social Cristiano, la propia Fuerza Nacional Progresista, casi todas las fuerzas vivas de la nación están en la posición de que debe ser con padrón cerrado, padrón partidario. ¿Por qué? Porque de lo contrario esto atentaría con la propia vida, la existencia de los partidos políticos y el sistema de partidos en la República Dominicana, y por lo tanto atentaría contra nuestra democracia.
De eso es que se trata. O sea, miren ustedes lo delicado de ese punto, de ese tema, y la trascendencia que tiene. No es como para que se pueda mirar tan ligero como que Danilo va y de los 34 miembros que tiene ese comité político, 20 y tanto digan que sí, que están de acuerdo con Danilo Medina. Las cosas no son así. Y fue lo que pasó este pasado sábado. Se le mandó una muy buena señal a la sociedad dominicana, no solamente al PLD, sino a la sociedad dominicana. Para el PLD, para los PLDistas, fue un respiro, porque con todos los PLDistas que yo he hablado, se sienten aliviados. Es un alivio. Esa fue una de las palabras que primó en las conversaciones que tuve, el alivio. Fue un alivio para los PLDistas. Ese comportamiento exhibido el pasado sábado de parte de la organización más importante, de la organización política más importante y más grande con que cuenta la República Dominicana y con que cuenta ese mismo sistema de partidos políticos en nuestro país, Julio. Lindsay, el Partido de la Liberación Dominicana es la organización hegemónica, la organización que tiene el predominio político en la República Dominicana desde hace 17 años. Y entre otras razones la ha tenido, primero porque ha mantenido la estabilidad macroeconómica, que es muy importante para el desarrollo del país. Segundo, porque ha implementado políticas públicas sociales inclusivas que han reducido la pobreza de un 50% en que lo dejó Hipólito Mejía a un 31.5%. Tercero, porque no ha utilizado el poder, Lindsay, para avasallar, para atropellar, sino que ha promovido el consenso. Sí. Pero fundamentalmente ese predominio y ese apoyo mayoritario que la ciudadanía dominicana le ha dado al Partido de la Liberación Dominicana se debe a que desde el poder el Partido de la Liberación Dominicana no se ha caracterizado por promover iniciativas legislativas tendentes a favorecerse a sí mismo, Lindsay, o a favorecer a un sector minoritario de la sociedad dominicana. Esa actitud de avasallar, de atropellar, que durante el último gobierno del Partido Revolucionario Dominicano adoptó Hipólito Mejía, y esa proclividad a legislar para beneficiarse a sí mismo, fue lo que hizo que la ciudadanía dominicana perdiera todo tipo de credibilidad y le reiterara ese apoyo al Partido Revolucionario Dominicano, que ha terminado convirtiéndose en un partido bisagra con apenas un 5%. Desde este programa hemos sido reiterativos advirtiéndole al PLD que no sucumba a esta tentación de legislar para promover beneficios inmediatos de una facción o de un grupo minoritario de la sociedad dominicana. Y que este gobierno no se desvincule de esa tradición histórica del PLD de legislar pensando fundamentalmente en la mayoría del pueblo dominicano, en los sectores mayoritarios de la sociedad dominicana. Bueno, pues ese aplazamiento del conocimiento de la primaria en los partidos políticos se inscribe dentro de neutralizar cualquier tentativa interna de llevar a la organización a querer adoptar una decisión en favor de una iniciativa que lo que procura es rédito político para un sector y no para la sociedad dominicana en sentido general. Tú decías, Lindsay, que esa decisión llevó mucha tranquilidad y mucho respiro al seno de los PLDistas PLD, y también de otros sectores, como un sector mayoritario del PRM, que encabeza Luis Abinader, que según las encuestas ahora mismo tiene el favor del 76% de las personas que militan en ese partido, que obtuvo un 35%. Bueno, pues también la gente que sigue a Luis Abinader tenía la aprehensión de que si el PLD como organización mayoritaria aprueba apoyar una primaria abierta con padrón abierto, también era una iniciativa de afectar sus intereses políticos, y lo mismo la Alianza por la Democracia, el Partido Reformista y una serie de organizaciones, Lindsay, que ven amenazada su existencia, su participación en la actividad política, si se vulnera el derecho de los militantes de elegir y ser elegidos, que está constituido en el bloque de constitucionalidad de la Constitución del año 2010. Y bueno, Julio, lo que pasa es que, fíjate que la posición del PRM es reiterativa. Sí, todavía al día de hoy, el PRM sigue haciendo propuestas. El PRM dice, nosotros estamos todavía en la posición firme de que debe ser con padrón cerrado.
pero también hicieron otra serie de propuestas, no sé si viste los planteamientos que ellos están haciendo, pero ellos tienen posición en todo lo que tiene que ver con la distribución de los recursos, en la cuota de la mujer, pero además ellos ahora hacen otro planteamiento y tiene que ver con la organización del padrón interno de cada partido. Él dice que ellos solicitan un año de gracia para que se le dé ese tiempo a los partidos políticos y ellos poder organizar su padrón. Yo pienso que es un planteamiento justo, es un planteamiento además muy responsable que va a llevar a que los partidos políticos se sincericen también. No es verdad que ningún partido político cuenta de que con 2 millones de miembros. No, eso hay que sincerizarlo. Y cada padrón debe limpiarse en cada organización política. Para eso, esto conlleva un tiempo, por supuesto, y es lo que está planteando ahora Luis Abinader y el PRM, de que se le debe de conceder un tiempo a los partidos políticos para que ellos organicen su padrón. Planteamiento más que, digamos, lógico, tiene una lógica que creo que va en beneficio de los partidos políticos, y pienso que debe de ponderarse ese planteamiento que hace el PRM. Y aquí, con la sensatez que yo dije, que Dios ilumine a Danilo Medina, nuestro presidente, para que él reflexione. Y no es verdad que vaya de que queriendo por esas voces agoreras, esos grupos que viven, no hacen otra cosa más que hacer daño a los líderes, a aquellos que guardan ciertas posiciones, porque no sentí que líder, porque aquí a todo el mundo se le dice líder, pero tú ves que desde una posicioncita de una vez se crea un anillo, un cerco, y ahí empiezan, y mientras más infelices son como seres humanos, con carencias de todo tipo, así mismo la manifiestan en sus acciones, en el accionar del día a día, con esos supuestos líderes a los que ellos siguen, de lo que ellos viven y que de ahí es que ellos comen. Entonces le hace mucho daño a aquellos que de algún modo guardan poder, tienen poder. Entonces, Julio, yo por eso digo que me alegro muchísimo de que la sensatez haya primado, porque lo que iba a pasar en este país, yo no me lo imagino. Primero por la posición firme del PRM, del Partido Reformista, de la Fuerza Nacional Progresista, de Participación Ciudadana, de FINJUS, de la Junta Central Electoral, de todos y cada uno, de la representación más emblemática, más grande que tiene la República Dominicana, que descansa en todos esos órganos, ¿no? Entonces yo creo que iba a ser una insensatez muy grande de parte del presidente de la República, incluso con posiciones adversas a lo interno de su propia organización política. Entonces, es muy cuesta arriba, porque el presidente Medina estaba la sociedad entera en contra de la posición de él. Entonces, los líderes tienen que en esos momentos, los políticos, ser reflexivos y saber cuándo dar un paso hacia atrás o 2 pasos hacia atrás. Si hay que dar 2, pues que lo dé. Que ni siquiera, Lindsay, es un paso hacia atrás, sino un paso adelante hacia la sensatez. Sí, pero Míralo, yo digo en que en se relación eche a no apoyar en su posición, una claro. posición un poco caótica, anárquica, como es pretender que los partidos políticos celebren sus elecciones con padrón abierto en la situación actual en que se encuentran las organizaciones políticas en la República Dominicana. Mira, Lindsay, cuando los partidos políticos, las organizaciones políticas o la cúpula de las organizaciones políticas adoptan actitudes sensatas, la población la aplaude y se siente bien. Claro. ¿Tú no ves qué bien se vio cuando el secretario general del PLD anunció que se aumentaba la cuota de participación de la mujer al interior del PLD? Sí. Y que en el nivel congresional se aumentaba a un 50%, a un 40%, y en el nivel municipal un 50%. Esas son iniciativas loables que se aplauden, que consolidan los partidos políticos y que consolidan la participación política, porque es una política, y valga la redundancia, que incentiva la inclusión de género y que da mayor nivel de participación a la mujer.
y los otros temas que se adoptaron solamente un punto. Y yo me inscribo, al igual que tú, dentro de los ciudadanos que esperan que la sensatez se imponga y que la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, un poco junto con el presidente de la República, que es el principal garante de que ningún sector de la sociedad sea atropellado, sea excluido de una iniciativa legislativa que lo que debe llevar paz, tranquilidad, sosiego y dar garantía de participación en igualdad de condiciones a todas aquellas personas que participan de la acción política en la República Dominicana, pues que el día 2 de octubre, cuando el comité político del PLD se vuelva a reunir, que la decisión que se adopte sea la decisión que representa el sentir mayoritario de la ciudadanía dominicana, de los actores políticos dominicanos y de las organizaciones políticas dominicanas, como es respetar el derecho constitucional de los militantes de elegir los candidatos de su partido a través del padrón de la organización en la cual ellos han acumulado mérito político, trabajo político y a la cual han dedicado parte de su vida como militantes y como actores políticos, promoviendo los valores de su organización política. Mira, Julio, yo invito a todos los amigos a que se lean el artículo que escribió la semana pasada en el periódico El Nacional el doctor Nanfis Rodríguez, que habla de la elusión constitucional. Ese término, esa forma sofisticada de violar la Constitución, la elusión constitucional. Y a mí particularmente me ayudó a reflexionar bastante sobre el tema y de cómo muchas veces quienes ostentan el poder logran eludir lo constitucional. Y eso es altamente peligroso. Entonces, son temas que no por esto solamente, por el proyecto de ley de partidos, que cuando tú hablas de la declaración del doctor Reinaldo Pared Pérez, que es quien funge como vocero luego de finalizar la reunión del comité político, siempre es quien da la cara frente a la prensa y se hace acompañar de por lo menos 2 de sus compañeros. En esta oportunidad lo acompañó y casi siempre lo acompaña Camacho y Cristina Lizardo, la doctora Cristina Lizardo, a quien la veo muy bien, la veo muy bien a la doctora Cristina Lizardo, y para ella un abrazo, porque creo que la doctora Cristina Lizardo ha podido superar muchos obstáculos en la vida, tanto personal como en lo profesional, en su carrera política, pero en lo personal, que ha tenido que luchar mucho durante estos últimos años, ha logrado superar esa barrera del cáncer, de tantas cosas. Pero te decía que justamente cuando tú hablabas de Reinaldo, me llegó la crítica que con mucho, ¿verdad?, con mucho respeto y con el afecto que le tengo a Reinaldo, pues hice de que Reinaldo nunca debió, como secretario general y vocero de ese comité político, él, el día de la rueda de prensa pasada, decir cuál era su posición frente al tema de padrón abierto o cerrado. Creo que no era el momento, no era el espacio ideal, sobre todo cuando los dos líderes de esa organización política, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, tenían posiciones contrarias. Inmediatamente ahí, Reinaldo se vio un poco como entregado al servicio del presidente de la República, y yo no creo que había esa necesidad. De hecho, Reinaldo también, que aspira a la presidencia de la República, que es el secretario general, o sea, por la posición que él guarda en ese propio comité político, donde él está por debajo del presidente del partido, que es el brazo ejecutor dentro del organigrama de esa organización política, también yo creo que se le fue un poco la mano a Reinaldo en esa oportunidad. Es mi humilde parecer que en esa ocasión yo lo vi, yo dije, no, pero no se parece al Reinaldo que yo acostumbro a ver siempre, que tiende a ser muy cauto al momento de dirigirse luego de esos encuentros, porque el secretario general siempre se tiene que sujetar a las conclusiones de las reuniones. Y si no había una conclusión en ese tema, no creo que era el espacio. Él quizás lo podía hacer en otro momento, él de manera particular, como político, como lo que él representa en la sociedad,
el senador del distrito, presidente del Senado, pero en ese espacio donde él estaba dando una rueda de prensa, luego de terminar la reunión, no creo que se le fue un poco la mano, se le fue la mano a Reinaldo en ese momento. Creo que él pudo haberlo dejado para otra ocasión y fue una indelicadeza de parte del doctor Reinaldo Pared Pérez, que no es lo que él acostumbra. No sé qué pasó. No tomó en consideración, dice, que cuando él actúa como vocero de las decisiones del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, actúa representando al conglomerado. Sí. Actúa dentro de una lógica partidaria, no dentro de una lógica de facción, de grupo, que probablemente la facción con la cual él tiene mayores vínculos históricos sustenta esa posición de padrón abierto, pero Reinaldo Pared Pérez es un profesional muy acabado, un político que se ha ido cultivando de más en más. Cuando actúa de esa manera, se actúa de manera faciosa. Y un político de esa altura, presidente del Senado, Sí, un no órgano puede, muy no importante puede. Tiene del que Estado, cuidar eso, debe Reinaldo, cuidarse y sí, adoptar una cuidarlo. actitud siempre por encima de esas pequeñas querellas internas, de esas pequeñas posiciones gregarias, y entender que representa al conjunto de los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que probablemente no están contentos cuando la supremacía de una disensión como es la de él, que disiente de una mayoría, de una cantidad importante de miembros del PLD, que entiende que deben respetarse el derecho de elegir su candidato con un padrón. Nosotros censuramos, y también, al igual que tú, nos sorprende porque Reinaldo Pared Pérez, que tiene un espíritu combativo, un espíritu de polemista, ha temperado mucho su carácter y siempre lo hace con mucha profesionalidad y con mucha gallardía. En esa ocasión faltó a lo que es la lógica de acción de quien actúa como vocero del conglomerado de una organización y no como integrante o componente de una facción al interior de esa organización política. Sí, y para concluir con este tema, Julio, e irnos a una pausa, en el artículo de Nanfi Rodríguez, yo me lo traje y estaba buscando una parte que a mí me pareció interesante, un parrafito, me pareció interesante compartir con ustedes para cuando yo les hablo a ustedes de elusión constitucional y ese término al que se refiere el doctor Nanfi Rodríguez. Fíjense lo que él dice. Como tal, la elusión constitucional aparece como la ejecución de un juego ingenioso, refinado, evasivo, que incluye diversas formas que se mimetizan en los trámites usuales, pero que origina consecuencias infortunadas en la medida en que se desarticulan las redes de control establecidas dentro de un Estado que se precie de ser constitucional y democrático, anota el autor en su obra editada en el año 2006, porque aquí Nanfi Rodríguez se refiere a la obra que lleva ese nombre de Elusión Constitucional, que escribe el doctor Manuel Fernando Quínches Ramírez, y entonces él ahí empieza a hacer un recuento del planteamiento que hace Quínches Ramírez en su obra Elusión Constitucional. Creo que son de las cosas y de las maniobras que utilizan los graduados en el derecho, porque para ser profesional del derecho se requiere actuar con ética y siempre el que hace la ley hace la trampa, como dicen por ahí. Hay muchas formas de cómo utilizar herramientas como estas para, de manera enmañada, de manera, así como él lo dice, evasiva, muy evasiva, entonces ellos lograr transgredir esa carta magna, esa constitución establecida. Entonces son de las cosas, las advertencias que los profesionales del derecho hacen, desnudando a otros que hacen ese tipo de práctica tan desafortunadas, digámoslo así, y que van en detrimento de nuestra propia democracia. Mira, Lindsay, muy oportuna y muy afortunada, afortunado el análisis del doctor Nanfi Rodríguez. El término elusión fiscal, elusión constitucional, se utiliza mucho en términos fiscal, Lindsay, sí,
porque es un mecanismo que utilizan sectores económicamente poderosos para ver cómo pueden beneficiarse del incumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y en la República Dominicana había un financista que terminó preso por estar vinculado a un banco que tuvo dificultades, que su ingeniosidad, su práctica, su know-how, Lindsay, era hacer una matriz de probabilidades para su cliente de cómo incurrir en elusión fiscal. Sí. Y es un financista de triste recordación porque sus acciones que causaban perjuicio al área fiscal del gobierno y que lo que buscaban era defraudar al fisco, sus acciones lo llevaron a la cárcel. Bueno, pues digo oportuna y muy oportuna el análisis de Nanfi, porque tú sabes, Lindsay, que se crean matrices y se manejan muchos millones de dólares. Aquí, Lindsay, hubo un conjunto de abogados que, según informaciones, manejaron millones de dólares para, a través de una matriz de probabilidades, aconsejar al presidente Danilo Medina cómo podía promover una modificación a la Constitución, así como podía incurrir en elusión constitucional. Sí. Bueno, Lindsay, pues con mira al 2020, bueno, que este tipo de cosas se aclaren, se debatan en la opinión pública politizada, para uno poder descubrir en aquellos expertos constitucionalistas o aquellos abogados cuando se está en vía de construir una matriz de probabilidades de elusión constitucional o cuando se actúa en defensa de los valores constitucionales como tradicionalmente, y en defensa de la Constitución como tradicionalmente ha actuado este joven profesional, que es el doctor Nanfi Rodríguez, con una prosa clara y con una profundidad conceptual extraordinaria, y sobre todo hay que alabar su compromiso de defensa hacia los valores constitucionales y los mejores intereses de la sociedad dominicana. Bueno, Julio, tenemos que hacer una pausa. Tras la pausa y dándole tiempo a nuestro invitado a que pueda llegar aquí a nuestros estudios, vamos a hablar de lo que pasó también en el Partido Reformista Social Cristiano, porque ahí sí que pasó. 2 asambleas en 2 lugares diferentes, haciendo lo mismo, pero con autoridades distintas para un solo partido. Luego de la pausa conversaremos sobre este tema.